Pocos asuntos son más importantes para un país que su educación. Para mejorarla y alcanzar altos niveles de calidad en México, se puso en marcha la reforma educativa. Se trata de una transformación profunda que incluye el fortalecimiento de sus tres pilares: escuelas, docentes y contenidos. El nuevo modelo educativo es la propuesta pedagógica de esta reforma. Articula todos sus componentes, desde los mapas curriculares hasta la formación de los maestros, y enlaza los conocimientos que los alumnos van adquiriendo a lo largo de su paso por preescolar, primaria, secundaria y hasta el bachillerato. Actualmente se tiene un avance superior al 95% en las 115 acciones contempladas en la ruta de instrumentación de este modelo, como el diseño de nuevos planes y programas de estudio, la elaboración, impresión y entrega de nuevos libros de texto y la capacitación docente. Los planes y programas de estudio contemplan tres campos: formación académica, autonomía curricular y desarrollo personal y social. Entrarán en vigor en 2 etapas. La primera en el ciclo 2018-2019. En lo que se refiere a formación académica, se aplicará en los 3 grados de preescolar, primero y segundo de primaria y primero de secundaria. Los campos de autonomía curricular y desarrollo personal y social se pondrán en marcha en todos los grados de los 3 niveles en esta primera fase. La segunda etapa se aplicará en el ciclo 2019-2020 con formación académica de tercero a sexto de primaria y segundo y tercero de secundaria. Para el ciclo escolar que inicia en agosto de este 2018, está en proceso de entrega 194 millones de libros de texto, 30 millones de los cuales ya se adecuaron a los contenidos planteados en el nuevo modelo educativo. Producir estos textos requirió una inversión de 2.500 millones de pesos. Cada paquete escolar, incluidos los correspondientes a lenguas indígenas, en braille o macrotipo, cuesta en promedio 95 pesos. Para la puesta en marcha del nuevo modelo educativo y de los nuevos planes y programas de estudio, más de 940,000 docentes de educación básica ya están tomando uno o más de los 19 cursos de capacitación en línea, además de talleres y diplomados del Programa de Formación Continua 2018 que imparten la SEP y las autoridades educativas estatales. Con ello se busca contribuir a la idoneidad de maestros y directivos de educación básica, de acuerdo a lo establecido en la reforma educativa. Adicionalmente, también en el ciclo 2018-2019 se pondrán en marcha los nuevos planes de estudio de las escuelas normales, acordes al nuevo modelo de educación básica. La estrategia contempla 6 ejes: transformación pedagógica, educación indígena, aprendizaje del inglés, profesionalización de la planta docente, sinergias con universidades y estímulos a la excelencia. Esta estrategia permitirá a las 263 normales públicas y 183 particulares del país mejorar sus estándares y práctica docente para cumplir con las nuevas exigencias pedagógicas que implica el nuevo modelo de educación básica. Reforma educativa. Su finalidad: estimular una reflexión más informada, documentada, razonada, objetiva y sosegada de las características y la naturaleza de la transformación del sistema educativo mexicano, iniciada en 2012. Ese es el título, así de sencillo, directo y puntual, del libro escrito por el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán. Fue editado en 2018 por el Fondo de Cultura Económica y pertenece a la serie Reformas Estructurales, de la colección Administración Pública, de este sello editorial. A lo largo de sus 122 páginas, el texto busca reflexionar sobre algunas de sus principales complejidades y de los desafíos que la instrumentación de esta reforma seguirá enfrentando en los próximos años. El libro, esa es un poco la finalidad,
que tiene contribuir a una discusión honesta, documentada, informada. Evidentemente, para quienes trabajamos en la SEP, no podemos ser imparciales, estamos en una causa, estamos en la defensa de un proyecto. Trata de fundar, trata de ser honesto y muy transparente en esa dirección, aportar una gran cantidad de información teórica y comparativa a nivel internacional para que todas aquellas afirmaciones y argumentos ahí contenidos tengan no solamente el soporte de la pasión y la convicción, sino también argumentos, ideas, datos duros y conceptos que nos permitan afirmar que esta es una gran reforma y que sería una verdadera tragedia para el país que intentaran algunos revertirla o cancelarla. Parte de un ambicioso conjunto de reformas estructurales orientadas a incrementar la productividad, el crecimiento económico, la equidad, la inclusión y la calidad de vida de los mexicanos. La educativa es frecuentemente considerada la más importante de esas transformaciones. Mejorar la calidad de la educación redundará en una mayor movilidad social y económica. Por ello, se ha convertido en uno de los grandes temas de la agenda pública nacional, que se aborda en foros, artículos y libros como este. No es una casualidad tampoco que en comparación con todas las otras reformas que también son igualmente muy importantes, esta sea la que tenga un porcentaje de aprobación más elevado. Entre población abierta y preguntado en general si aprueban o no la reforma educativa, alcanza un 64% en encuestas abiertas en todo el país y levantadas en vivienda y cara a cara. Pero algunos de sus componentes, algunos de los cuales están tratados en el libro, incluso tienen una aprobación más alta. El 79% de la población aprueba las evaluaciones a los maestros, el 71% que las escuelas tengan jornada ampliada o completa, el 71% que se estén remodelando las escuelas y el 89% que se busque que los maestros tengan un alto nivel de inglés. Este tipo de reformas, explica en su obra Otto Granados, se dividen en dos clases: de acceso, como las que México hizo a lo largo del siglo pasado para dotar de cobertura educativa a la población, y las sistémicas o estructurales, como las actuales. Digamos, a partir del año 2000, más o menos, empieza el mundo de México a sufrir un cambio muy importante derivado de numerosos componentes: la apertura de la economía, la revolución del conocimiento, la irrupción de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, y nos dimos cuenta de que una reforma de acceso como la que se había realizado a lo largo de décadas ya se nos estaba volviendo disfuncional o entrando en rendimientos decrecientes por muchas razones, entre ellas una muy sencilla: la demografía del país. Plantearse entonces una reforma sistémica y estructural era otra cosa. Y eso me parece a mí, que es lo que trato de explicar en los primeros capítulos del libro, que requería varias cosas. En primer lugar, que hubiera un campo fértil desde el punto de vista de la cooperación y de las alianzas políticas, y segundo, que hubiera, al menos en un principio, una buena capacidad de formular un diseño conceptual de lo que se quería hacer con esta reforma. Pero al mismo tiempo, habiendo logrado esos dos componentes, lo que vino después, digamos, particularmente a partir de principios de 2014 y hasta ahora, era el gran desafío de los cómo y de la instrumentación de una reforma estructural sistémica con una gran variedad de retos y de complejidades técnicas, políticas e institucionales enormes. En estas páginas se responde por qué era urgente e indispensable esta reforma. Explica dónde han estado las dificultades para su instrumentación y hace un balance de los resultados hasta 2017. Cifras que ya se han superado y que fueron actualizadas durante la presentación de este libro. En el primero de sus 3 pilares, mejores contenidos, se ubica el nuevo modelo educativo. Hay resultados ya que a mí me parecen notables y de los que estoy absolutamente convencido. Pensemos, por ejemplo, en el nuevo modelo educativo. No es que no hubiera uno anterior. La reforma mandató
actualizar o modernizar, decía el transitorio correspondiente, el modelo educativo hasta hace poco vigente. Bueno, hoy tenemos un nuevo modelo educativo en el cual participaron 300, 400 mil personas para darnos opiniones, para mostrarnos un poco las perspectivas de expertos, de maestros, de padres de familia, hasta de alumnos, etcétera, para tratar de enriquecer un nuevo modelo educativo acorde a las necesidades de este siglo XXI y centrarnos en lo que el modelo mismo llama los aprendizajes clave, en producir nuevos libros de texto, que es un esfuerzo también muy relevante, casi 200 millones de libros de textos, unos de ellos todavía reimpresiones, porque le tocará entrar en vigor el año que entra, otros ya enteramente nuevos, pero que todos forman parte ya de esa arquitectura curricular nueva, centrada en esos aprendizajes clave. Mejores maestros es el segundo pilar, es decir, el desarrollo profesional de los docentes. Para ello se diseñaron evaluaciones de ingreso, diagnósticas y de promoción que permiten identificar áreas de oportunidad. Si hablamos del desarrollo profesional docente, que fue uno de los componentes, digamos, más controvertidos y más polémicos cuando hicimos las primeras evaluaciones en noviembre de 2015, bueno, las cifras son que gradualmente este modelo ha ido dando sus resultados, no solamente en materia o en la parte cuantitativa. A mayo de este año llevamos ya 1.277.000 docentes que han participado en las 4 familias de evaluación. El haberlo logrado del 14 para acá, Chile lo logró en 10 años, como ya dije, con un sistema educativo muchísimo más pequeño que el nuestro. Hasta abril, por ejemplo, de este año ya se habían asignado 190.000 plazas y ascensos exclusivamente por mérito, por concursos de ingreso y por concursos de promoción. Para la lógica de la cual veníamos y que en el libro trato también de explicarla, este es un cambio histórico. Y es un cambio histórico que está haciendo que el maestro mexicano recupere una gran autoestima, sienta que es su mérito, su capacidad, su esfuerzo, su desempeño el que le está permitiendo lograr entrar al sistema educativo o ascender dentro de él. Este segundo pilar también contempla la capacitación. Ciertamente en 2015 no fue un buen año en esta materia. 2016 fue un poco mediocre nuestro programa de capacitación, pero en 2017 se capacitaron ya prácticamente 630,000 maestros, cuando nuestra meta era de 500,000. Y este año, que entra en vigor la primera etapa del nuevo modelo educativo, al día de hoy llevamos ya prácticamente 1 millón de docentes inscritos en la plataforma de los cursos, la cual se abrió el 31 de enero, y nuestra meta es llegar a 1.200.000. Y cuando comparamos los resultados ya de este tipo de capacitaciones y demás contra los incrementos en los niveles de idoneidad, que es la calificación aprobatoria para quienes concursan, o en materia de desempeño, diría yo que en prácticamente todos los indicadores tenemos ya mejorías muy sustantivas. Y el tercer pilar es mejores escuelas. Para cumplir con él, se puso en marcha el programa de modernización de infraestructura educativa más importante de los últimos 50 años. El haber invertido hasta ahora una cantidad aproximada de 139,000 millones de pesos para arreglar, para modernizar, para mejorar las condiciones físicas de nuestras escuelas, me parece que es un logro fundamental. Si bien los beneficios de la reforma se verán a mediano y largo plazos, las mejoras ya comienzan a percibirse. En las pruebas de Planea de 2017, que las pudimos comparar contra 2015, pues ya 18 estados muestran mejorías muy significativas, en algunos casos hasta de 30 puntos en matemáticas, por ejemplo, y 11 de ellos en lenguaje y comunicación, lo que antiguamente conocíamos como español. 11 estados ya muestran también mejorías de hasta casi 30 puntos en ese sentido. Lo que quiere decir, y esa es una hipótesis que al final del libro por ahí dejo para nuevas reflexiones, en que vamos a lograr cambios
más rápidos a nivel subnacional, a nivel de los estados, que cuando cambien los promedios nacionales, que tenderán casi por definición a ser más de mediano y eventualmente de largo plazo. Después de leer esta obra, la necesidad de sostener y fortalecer la reforma educativa fue evidente, también para los expertos invitados a presentarla y comentarla. El libro constituye, sin duda, no vergonzantemente, un alegato pedagógico con pruebas sólidas y abundantes del acierto y de los méritos de la reforma. Es un libro también que desnuda sin reservas, pero también sin estridencia, los intereses que la tratan de detener. El autor señala muy claramente que para que la reforma educativa tenga éxito, debe trascender el sexenio, carecer de nombre y apellido. Por lo pronto se propone que los infantes aprendan solo de temas auténticamente relevantes, pero con mayor profundidad, que haya mayor articulación en los diversos niveles educativos, que se transforme la manera de enseñar y que se acabe con las disfunciones e ineficiencias que afectaban gravemente a la educación nacional. En realidad, lo que el libro es un metadiscurso, vamos a llamarlo así, que utiliza la reforma jurídica, la reforma constitucional y las reformas a 3 leyes que se emitieron con motivo de esta propia reforma, me parece, para hacer una evaluación, en primer lugar, de la educación del país. Pero en segundo lugar, me parece también que lo que hace en este libro Otto Granados es hacer una reflexión política de mucho más fondo acerca de las condiciones de nuestro país. El primer tiraje de este libro, con prólogo de José Woldenberg, se agotó a solo mes y medio de su puesta en circulación. A propósito de la publicación de este libro, Canal 11 conversó con el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán. Bueno, le queremos agradecer al secretario de Educación Pública, Otto Granados, que nos reciba aquí en su oficina. Otto, muchas gracias. Javier. Gracias por estar con Canal 11. Oye, a ver, déjame plantearte, de este libro que lo muestro, vale la pena que lo vean, le hemos echado una mirada realmente detallada. ¿Te preocupa que gane otro partido político y que pase algo con la reforma educativa? Todas estas cosas, ¿cómo las ves? Me parece a mí que de pronto truncarla, básicamente por razones político-electorales, sería una lesión muy grave, no para la reforma o por un esfuerzo de política pública, sino para las niñas y los niños de México que esperan y tienen todo el derecho a gozar de una educación de gran calidad en un siglo XXI tan complicado, tan competido, tan inédito en muchos sentidos. Esta idea que tanto se critica y que escucho, a ver, es que empezaron con una reforma administrativa en lugar de empezar con una reforma educativa. Toda esta etapa inicial que incluso la narras en el libro. Había que recuperar en primer lugar el aparato público de la gestión educativa. Esta Secretaría y el sector educativo nacional en muchos sentidos estaba prácticamente colonizado por la vieja estructura de relación corporativa con el sindicato. Esa es la verdad y eso es una diferencia enorme y por lo tanto si queríamos en efecto modernizar, mejorar digamos, la casa, primero había que recuperarla. Esa es la razón fundamental por la cual esta reforma tuvo que dar un primer paso en ese esfuerzo de recuperación de la Rectoría del Estado en materia educativa y solo después entrar efectivamente en los temas en la formulación de un nuevo modelo educativo. Ahora, el gran problema, no diría el gran problema, el gran asunto era ¿qué tenemos que enseñarle a los niños de este país y a los jóvenes? Y déjame darte ahí este dato, porque procedemos más o menos del mismo proceso educativo, en donde había cosas que no les gustaban, pero uno entendía que los temas como civismo, como ética, como filosofía, paradójicamente resultaban luego centrales en nuestra formación. Y da la impresión para algunos que estamos en ciencias exactas, matemáticas y en el área de conocimiento. ¿Cómo encontrar caminos que te son afines, como el caso de las ciencias sociales? Claro, yo diría que el desarrollo cognitivo, Javier, el tuyo y el mío, el de cualquier niño, es un fenómeno casi por definición interminable.
los hallazgos, las innovaciones, los descubrimientos de la manera como aprendemos tú y yo, cualquier niño, es muy propia y es diferente la de cada uno de ellos. Por lo tanto, es un proceso inacabado en muchos sentidos. Y esto requería articular un nuevo modelo educativo con base ahora en 3 grandes pilares. Uno, ese pilar, digamos, el de las disciplinas curriculares, pero centradas ahora en lo que llamamos aprendizajes clave. O sea, no se trata de saber un barnicito de 20,000 cosas, sino darle al niño las herramientas curriculares apropiadas en lo que pensamos que son aprendizajes clave para su desarrollo cognitivo, sus trayectos formativos y el futuro de su propia vida personal. Un segundo es la comprensión del entorno social, del entorno ambiental incluso. Es decir, tú y yo estudiamos en una generación en donde repetíamos hasta el cansancio la fecha exacta del inicio de la Revolución Mexicana. Está bien, pero ahora hay que dotar al niño de las aptitudes intelectuales de manera que pueda entender por qué se gesta y cómo se gesta una revolución como fue la nuestra en 1910 u otras en el mundo, lo cual supone un desarrollo intelectual más, ¿qué te diré?, más dinámico, más centrado en que tenga las herramientas para aprender a aprender en un mundo tan cambiante como el que tenemos ahora. Y el tercer elemento, el tercer pilar, yo diría sumamente innovador, es lo que llamamos habilidades socioemocionales. O sea, no basta con que el niño sepa estos procesos cognitivos de aprender a aprender o que tenga una buena destreza en las competencias curriculares, sino que es fundamental que desarrolle habilidades como la empatía, como el trabajo en equipo, como el aprender a respetar la diversidad, la diferencia, estas cosas que ahora en el mundo están siendo o teniendo un papel extremadamente influyente para el conocimiento de sí mismo, pero incluso para la inserción laboral. Viene un proceso muy innovador, o sea, va a empezar a cambiar la vida de muchos en los salones de clase. Vamos a tener nuevos libros de texto. ¿En qué etapa vamos a entrar? ¿A quién se le va a aplicar la reforma educativa? A ver, nosotros tenemos ya en el nuevo modelo educativo un calendario en 2 tiempos. El ciclo escolar 2018-2019, que empieza a finales del mes de agosto, y el siguiente en el 2019-2020, en el primer caso con algunos de los ciclos de preescolar, primaria, secundaria, y en el 19-20 con el resto. Esto supone 3 cosas. La primera de ellas es la elaboración de los nuevos planes y programas, que están prácticamente terminados para que empiecen a funcionar en agosto de este año. En segundo lugar, la producción de nuevos libros de texto. La Secretaría produce 200 millones de libros al año más o menos. De estos, una buena parte son enteramente nuevos. Se han hecho a partir, digamos, de un proceso muy laborioso, muy cuidadoso de producción editorial, con el acompañamiento, por ejemplo, de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Mexicana de las Ciencias, de tal manera que sean libros, por supuesto, de altísima calidad. Y el tercer componente es la preparación de los maestros en este nuevo modelo escolar. Y aquí ha sido, la verdad, bastante exitosa la estrategia, porque nosotros elaboramos nuevos cursos de capacitación centrados para el nuevo modelo que pusimos en plataforma el 31 de enero. Entre el 31 de enero, y la meta es 1.200.000 maestros, entre el 31 de enero y el 14 o 15 de mayo, Javier, ya teníamos inscritos aproximadamente 940.000 maestros que ya están tomando los cursos en este momento, preparándose para la entrada en vigor del nuevo modelo. Así que creo que vamos bastante bien en el calendario que nos trazamos. A ver, la disidencia magisterial, ese tema, ¿cómo lo visualizas, secretario? A ver, yo creo que aquí es un fenómeno que hay que abordar con una mirada nueva. La primera de ellas, Javier, es que al menos a juzgar por las cifras, este año ha sido de los 5 o sexto ya de la administración del presidente Peña Nieto, en la que hemos tenido una menor incidencia de eventualidades como paros, en fin, estas cosas que están muy usuales. En segundo lugar, es muy importante decir que en los 4 estados, y yo diría que básicamente en 2, o principalmente en 2, Oaxaca y Chiapas, evidentemente hay que tomar en consideración que esto tiene una lógica que empezó prácticamente desde 1979, ¿sí?, que es cuando nace la coordinadora. O sea, ya son prácticamente 40 años o casi 40 años de movilizaciones de este tipo, donde han encontrado un modus vivendi en esta estrategia.
no deja de ser llamativo que aún sin haber habido reforma educativa hace 10 años o 15 o 20 años, las movilizaciones eran extraordinariamente mayores y demás. Pero la tercera parte, que es la más importante para mí y que es donde digo que requiere una mirada nueva, es que al final del día este tipo de movimientos han sido extraordinariamente dañinos para la educación en esos estados. No es una casualidad que los estados que tienen los indicadores más bajos en todos escolares y educativos, los más bajos son justamente esos estados. Y en ese sentido han jugado un papel de corresponsabilidad los gobiernos estatales. Para cerrar, ¿cómo te imaginas la reforma educativa? ¿Cómo te imaginas ya el 1 de diciembre, ya no estás en el gobierno, entonces ya pasó todo? Es una buena pregunta. Es una pregunta, si quieres sacamos la bola aquí. Me gustaría tener una bola de cristal, no la tengo lamentablemente. Pero ¿cómo imaginas? ¿Qué desearía yo? Y lo digo con absoluta franqueza, el 1 de diciembre evidentemente ya no estaré aquí. ¿Cómo me lo imagino o cómo me gustaría que fuera? Insisto, esta es una gran reforma, la verdad, y merece ser defendida, merece ser cuidada, merece ser continuada con la misma, con mayor energía y con la misma y con mayor eficacia en los próximos años, porque esto va a ser la gran diferencia entre que seamos un país mucho más incluyente, más equitativo, más robusto y con mayor crecimiento. Secretario, muchas gracias. Gracias, Javier. En verdad, gracias por estar en la oficina. Gracias que estuviste aquí en Canal 11. Al contrario, con gusto.